Una hora oscura en la historia de la República de Cuba. ¿Qué pasa si Sosa pasa? Que te quedaste sin casa. Y si para cuando pasa, que te quemaste en tu casa. Y ahora te cuento la historia. El diablo nace el 25 de diciembre de 1907 en San Antonio de Río Blanco, en Jaruco, actual Mayabeque, La Habana, Cuba. Recibe el nombre de Jesús por haber nacido el mismo día de Cristo, pero en realidad es Satanás quien abre los ojos al mundo. Se gradúa en la Escuela de Oficiales del Ejército Constitucional Cubano. Pertenecía al equipo ecuestre y también estudió y dio clases en Colombia. Cuando Fulgencio Batista logra alcanzar la presidencia por el engañoso golpe de Estado, es eliminado del equipo ecuestre y encargado a dirigir las zonas de campo, sobre todo en las 5 provincias orientales del país. Se ordena su subordinación a la comandancia de Sancho Gómez en la fortaleza de La Cabaña también por un tiempo. El conocido como el tiburón del fuego, el incendiario o el torturador de Oriente tenía una filosofía y siempre repetía sus palabras: te meto una bala en la cabeza. Mataba a cualquiera, no le importaba si la persona era un insurgente, un independentista, un campesino o un estudiante. Quien se negara a obedecer a Sosa fallecía. Las matanzas probadas más atroces de la historia de Cuba fueron hechas por las manos de Sosa Blanco. Se casa con Amelia y tiene 3 hijas, 2 gemelas y una menor. Amelia y Magdalena son las gemelas y la menor se llama Eunice. Por su brutalidad logra escalar fácilmente dentro del ejército y se convierte en mayor de las Fuerzas Armadas de Cuba bajo Fulgencio Batista. Su esposa, Amelia, siempre le fue leal y era quien lo impulsaba en muchas partes de sus acciones. En realidad, Sosa, aunque actuaba en la zona oriental, vivía en La Habana. Su esposa y sus hijas quedaban prácticamente solas todo el tiempo en su casa en Santa Felicia, en antiguo barrio Santa Felicia de Marianao. Por ejemplo, tenemos el testimonio de la señora Cacha Martínez González, la viuda de Alberto Luberta Noy, escritor y locutor de la televisión cubana, que nos cuenta cómo él aterrorizaba en Santa Felicia a sus vecinos. Ellos vivían exactamente puerta con puerta. Cuenta que una vez su abuela estaba afuera trabajando en el jardín y Sosa llegó de Oriente y le dijo: vieja, estás sembrando matas. Y la abuela le dijo: las estoy arreglando porque unos niños pasaron y me arrancaron algunas. Y que Sosa se puso a buscar a los niños y que les dijo que les iba a meter una bala en la cabeza. La señora se aterrorizó y nunca más habló con aquel troglodita. La matanza más grande que ha ocurrido jamás en Cuba fue de la mano de Sosa. El antiguo municipio de Guisa, en el barriado de El Oro, mató en 2 horas y media a 45 personas. La mitad de los habitantes tuvieron que salir despavoridos y esconderse en los matorrales. Después pasó con avioneta, fumigando y soltando también llamaradas para ver si podía quemar a los que se habían refugiado en La Manigua. Muchos de ellos fueron gravemente heridos. El 10 de octubre de 1957 también hizo una de las matanzas principales por las cuales se les recuerda negativamente. Mató a 9 miembros de la familia Argote porque no querían abandonar su terreno para vendérselo a un latifundista. El oficial bajo su mando, el soldado Hernán Peña Leiva, se quedó tan sorprendido que le dijo que no podía ser y Sosa también lo asesinó de un balazo en la cabeza. En la visita a una de sus amantes en Santiago de Cuba, en el barriado de Veguita de Galo, se encontró con Miguel Santiesteban. Miguel Santiesteban era hermano menor de una de sus amantes y le preguntó qué iba a hacer con la muchacha que estaba embarazada. Sosa dejó que 2 soldados lo sujetaran. Le sacó todos los dientes con una pinza, lo metió en una caja de bacalao y lo enterró vivo en calle Ay 17 en el Sao de Casanova.
Nadie se atrevió a desenterrarlo porque dijo que le iba a meter candela a cualquiera que se acercara a esa caja. Hay muchos testimonios de familias campesinas de los cuales hasta hoy los descendientes sufren bajo las consecuencias de los asesinatos de Sosa. Se conoce por lo menos 37 familias en las cuales Sosa haya desalojado a las familias de sus pertenencias para que fueran dadas gratis o prácticamente por una miseria a un latifundista. Muchísimas familias que se negaron a abandonar, o algunas personas que durante la zafra, por ejemplo, fueron a los sindicatos o estaban pidiendo mejores sueldos para los macheteros, etcétera, etcétera. Sosa, cuando vino con el ejército rural, sencillamente encerraba a la familia en sus casas y les prendía candela. Le fueron probados un total de 108 asesinatos. Cuando le preguntaron por qué había asesinado a las personas, él dijo: para mí mi trabajo es una guerra, y en una guerra de bando a bando hay consecuencias. El día de hoy, en Boca de Jibara, en la provincia de Holguín, hay aún 15 sobrevivientes de los asesinatos de Sosa Blanco y de la masacre del 15 de diciembre de 1958. El crimen mayor que se reconoce es haber quemado a un muchacho de 11 años por ser retrasado mental. Puso a toda la familia en hilera frente al bohío y dijo: los voy a librar de esta peste. Encerró al muchacho retrasado mental en el bohío y le dio candela al bohío con el muchacho adentro. Esto sucedió el 13 de diciembre de 1958. Poco antes de la escapada de Batista, cuando la cosa se le pone mala en Oriente, regresa sencillamente a La Habana, también porque tenía que atenderse en el hospital militar porque le había caído pólvora en un ojo y se lo había dañado. En esos instantes se presenta la oportunidad y los trabajadores del hospital denuncian directamente el 3 de enero a la bestia. El 16 de enero ya es detenido. El 23 de enero se comienza su juicio en el Palacio de Deportes. Las hermanas de Sosa Blanco sientan a las niñas a ver el juicio para que vieran la injusticia que se estaba haciendo con su papá. Una de las hijas del animal era, por ejemplo, Magdalena Sosa, una de las mujeres que en el año 1999 no quería que se le devolviera al niño Elian González a su padre. El 23 y el 24 de enero se escuchan muchísimas de las personas que habían sido víctimas de la criminalidad del monstruo Sosa Blanco. A las 2 de la madrugada del 24 de enero en el Palacio de Deportes, frente a toda la población, y además el juicio fue transmitido en vivo por la televisión, ya que toda Cuba estaba bajo el pánico de ese hombre y toda Cuba le temía. A las 2 de la madrugada se le da el veredicto final. Se le condena al fallecimiento por fusilamiento. Aunque a través de los tiempos se ha dicho de que el juicio había sido injusto, las autoridades invitaron a observadores del Congreso de Estados Unidos que dijeron que todo había ocurrido como debía de hacerse. Los congresistas Adam Clayton Powell Jr. y Charles O. Porter estuvieron presentes. También personas que trabajaban para el Howard Crimson. Herbert Matthews, un reportero del New York Times. Y el presidente del juicio fue Humberto Sorí Marín, un juez graduado bajo las órdenes de Fulgencio Batista. El fiscal fue Jorge Ceguera y hubieron allí presentes 17,000 espectadores. También salió al aire de que Sosa había asesinado a su cuñada, la hermana de su mujer, a la cual anteriormente le había hecho una hija. En su juicio le dijo al juez: ya cállate, que lo único que haces es hablar. Cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, dijo: de que no haber tenido una última noche con mi mujer y de haber dejado a algunos vivos que pudiesen hoy venir a declarar en este sitio. El 18 de febrero de 1959 es ejecutado frente al pelotón de fusilamiento. Todo el oriente de Cuba respiró, sobre todo el campesinado. Aún así,
muchos hoy en día aún romantizan por problemas políticos al torturador de Oriente.